el tema es realmente el tema que ha elegido la Eurofederación para convocarnos al próximo Congreso, es fundamental en esta época, porque los avances tecnológicos están, y del capitalismo, como bien decías, están dando a ver, reflejando la cantidad de agujeros simbólicos que se están presentando para todos nosotros, que estaban cubiertos, muchos de ellos, por la tradición, por los modos de hacer la familia y de hacer las cosas más o menos acostumbrado, y que hoy estamos bajo el impacto de que todo esto tiembla, que el orden simbólico está temblando, por decirlo así, como si fuera un cisma, y requiere, por lo tanto, pensar, reflexionar y inventar soluciones alternativas para hacer frente a la clínica que se está desprendiendo de esto, porque si lo planteamos así es porque realmente atañe a nuestra actividad, a nuestra manera de escuchar a los seres hablantes. Entonces, a partir de tomar en consideración esto, evidentemente la clínica está cambiando y tenemos que hacer frente, estar a la altura de nuestra época, como decía Lacan. Eso esperaba de los psicoanalistas, que estuviéramos a la altura de los desafíos de nuestra época. Entonces, muy oportuno que la biblioteca de Vilma, tienes que conectar el micrófono, se ha cerrado. Ahora. Vale. No sé si, bueno, no se perdió mucho, ¿no? No sé en qué... vale. Bueno. Entonces, he titulado esta intervención Nacer de un malentendido, haciéndome eco de un texto de Lacan que se llama precisamente así, El malentendido, que en francés malentendido tiene una gracia especial. Malentendu es equívoco, malentendido, pero también es mal entendu, es decir, mal escuchado. Entendre es escuchar y entender, y entonces tiene más gracia que el nuestro, que es un poco más limitado, ¿no? O sea, pero tiene mucha fuerza el término malentendido en español también. Y Lacan le va a dar un estatuto al malentendido muy particular. Va a decir precisamente que nuestro nacimiento es producto de un malentendido. Y dice, momento, no digo que el verbo sea creador. Lo que digo en función de mi práctica es que el verbo es inconsciente, es decir, malentendido. Es decir, que la pregunta, la famosa pregunta de Freud, que despierta como un aguijón la inteligencia, el pensamiento infantil, ¿de dónde vienen los niños? Es decir, ¿de dónde viene mi ser? ¿En qué deseo nací? Como Freud la llama, el primer magno problema que se plantea al pensamiento humano. Y lo compara, las respuestas que elaboran los niños, las compara Freud con las teorías geniales que ha ido produciendo el hombre a través del tiempo para responderse respecto a las preguntas por el origen del hombre y el origen del universo, que aún están dando, por supuesto, que hablar. No es que se haya llegado, probablemente no se llegará nunca a nada conclusivo. Y pasa un poco así con los niños.
cuando los padres quieren ser buenos psicólogos y les explican a los niños la semillita, que el amor de los padres, que nació, que estuvo en la tripa de la mamá, etc., el niño le dice, sí, sí, vale, ya eso me lo sé, pero ¿dónde estaba yo antes de estar en tu tripa? Es decir, es la pregunta por el ser, el ser hablante, el qué nos hace ser. Y como decía Lacan, hace falta tiempo para hacerse al ser. Es el tiempo de la vida y de la existencia, es de alguna manera responder a esa pregunta desarrollando una respuesta que no culmina. Y en momentos claves de la vida se vuelve a actualizar cuando nos enfrentamos a cosas difíciles, a momentos claves, cruciales en nuestra historia, reaparece la pregunta por el origen y de alguna manera por el sentido de la vida, ¿no? Entonces, volviendo al texto de Lacan, dice claramente que somos el producto de dos seres hablantes que dice que se escuchan, pero que se escuchan gritar. Es decir, que los dos seres hablantes que están en el origen de la vida de un ser viviente, en realidad tampoco se entienden demasiado, por eso la alusión a que se escuchan gritar. Y entonces, a partir de los deseos, esto en la fórmula más o menos tradicional, a partir de los deseos puestos en común de una pareja, bien, un nuevo ser viviente surge al mundo, como el producto de ese encuentro, de dos deseos que no tienen por qué coincidir. Y se ve muy bien en la historia de las familias, Él esperaba una cosa, ella esperaba otra, en fin, el cómo cada uno en su fantasma, ¿no?, en su construcción mental, tiene una idea de lo que espera, además de que no solamente, como dice Lacan, es el ser viviente nace de un malentendido, o sea que nuestra herencia no es solo genética, sino que aquellos de los que venimos también han nacido, como dice él, en el caldo del malentendido. O sea, que nadamos en el malentendido, que el malestar que resentimos tiene mucho que ver con el malentendido que nos han transmitido los que nos han precedido, puesto que no somos islas. El otro nos preexiste. O sea, nacemos y el lenguaje está, y el diálogo o el malentendido entre los padres está. Entonces, como decía Luis, la cuestión es cómo se une ese ser vivo, ese cuerpo viviente, al lenguaje. Esta es la gran cuestión. Imposible de asir, pero fundamental de considerar para nosotros. Es decir, que hay algo, como dice Lacan, inasimilable en lo simbólico, en el hecho de que alguien nazca. Hay algo, pues una cosa es explicarse la biología, pero otra cosa es explicarse la vida como ser hablante. Bueno, en ese punto hay algo inasimilable, porque dice Lacan, no podemos en lo simbólico encontrar la respuesta a de por qué una criatura genera otra criatura. Eso se puede hacer en lo biológico, pero en lo simbólico hace falta la intervención de un acto creador. Es decir, que el nacimiento a la vida como ser hablante es singular y compete a cada uno y es irrepetible y es el misterio de la encarnación, y no nos asustemos de la connotación religiosa, porque es exactamente este punto el que afrontó Lacan con esos términos. Hay un misterio en la encarnación, en el modo en que nuestro cuerpo se encarna en el lenguaje, y surge de ahí una nueva palabra, un nuevo decir. Y
ese es el gran enigma, el enigma a descifrar. Finalmente, cada uno es para sí mismo un enigma, y es de lo que se ocupa el psicoanálisis, de aportar, crear las condiciones para que alguien tenga la ocasión de descifrar su propio enigma, sin prisas, como dice Jacques Alain Miller, sin el apremio de la utilidad. La sesión analítica puede prescindir del apremio a lo útil, y el sujeto puede tomarse su tiempo para resolver, intentar resolver y descifrar su propio enigma, que finalmente, ustedes saben, Lacan definió en el seminario 20, definió así el misterio del cuerpo hablante, el inconsciente. El misterio del cuerpo hablante. Y el psicoanálisis es la vía para descifrar ese misterio. Esa es la diferencia con la religión. La religión protege el misterio, lo deja para el más allá, lo mantiene en otro ámbito. Pero el psicoanálisis permite, da la ocasión de desplegar las condiciones en las que se ha planteado y el modo en que el sujeto ha malentendido su propio nacimiento. ¿Para qué? Para aliviarlo de tener que afrontar las condiciones de su nacimiento como un destino, como algo irremediable. Es una ocasión de poder encontrar el lugar de creación, por eso es el inconsciente. Lacan dice, no es que el verbo sea creador, el verbo es inconsciente, es decir, es el lugar en que cada uno puede obtener y apreciar también su propio inconsciente. Es una cosa importante esta, porque hay mucha gente que desprecia su inconsciente. Que dice, bueno, esto no tiene importancia, es más importante la genética, la biología. Nosotros pensamos exactamente lo contrario, que el inconsciente, para el ser hablante, es el saber más precioso que tiene. El problema, como dice Miller claramente en Piezas Sueltas, es que no sabe usarlo. Lo tiene como una pieza suelta, el que no le encuentra su lugar en la maquinaria. Pero una vez que lo encuentra, puede disfrutar de eso, de las condiciones y el modo en el que se las arregló para sobrevivir, de una manera nueva. Porque hay algo también muy importante en la concepción del síntoma psicoanalítico. O sea, el síntoma es una creación, es una invención para hacer frente a lo real. No es un déficit, no es una cosa que hay que quitarse de encima como sea, con medicación, con reeducación. No, es el camino para llegar a este saber inconsciente. Entonces, el enfoque respecto al síntoma completamente distinto en el psicoanálisis. Y de eso nos estamos ocupando. Entonces, cuando Lacan dice en el psicoanálisis, porque ¿qué es el desciframiento del propio inconsciente a partir del síntoma? Se le ofrece a alguien, hable. Y de una manera, dice, irresistible, acaban hablando de su mamá y su papá. ¿Por qué? ¿Por qué si ni siquiera se le ha preguntado por qué acaba hablando de su papá y su mamá? Bueno, el tema del papá y la mamá es que en el discurso, puesto que estamos hablando de la experiencia analítica, de la experiencia de los seres de palabra, de los seres hablantes, el papá y la mamá son funciones en el discurso. Es decir, y son distintas por eso, ocupan un lugar distinto. Y Lacan, en los años 60, cuando ya advertía sobre el carácter, lo llamó así, de residuo de la pareja parental.
Es decir, que la familia extensa, compleja, tal, esto ya no existía más. Pero que las alternativas a la familia tradicional, sostenida por la iglesia, etcétera, que se habían puesto, que se habían intentado, las fórmulas comunitarias de criar a los niños, etcétera. Lacan dice, fracaso estrepitoso de las utopías comunitarias. Eso nos demuestra que él no defiende la familia como la base de la sociedad, como el zócalo, como si eso sería el éxito de la familia. No, Lacan lo que reconoce es que a pesar de todos los cambios y a pesar del fin del patriarcado, ahora tan de moda, el fin del patriarcado, Lacan ya lo nombró como tal en los años 30. O sea, que el psicoanálisis existe por el fin del patriarcado, precisamente. Para interrogar, es un lugar donde interrogarse qué es un padre. No es tan claro lo que es un padre. Es un lugar donde interrogarse qué quiere una mujer. No es tan claro lo que quiere una mujer. Y es el lugar donde interrogarse de dónde vienen los niños. Esas preguntas forman un nudo. Y es el nudo que revela precisamente el nudo del que estamos hechos. Porque la idea, la respuesta, la teoría sobre de dónde hemos venido articula la vida, la muerte y la sexualidad. Entonces, en este contexto, las preguntas esenciales. Creo que no estoy, ¿no? ¿Sí? ¿Continúo? Porque yo no vale. Las preguntas esenciales vinculadas al malentendido inconsciente del cual provenimos, cada uno en su singularidad. Lacan decía que en una entrevista que después de 40 años de práctica analítica podía decir con toda seguridad, y creo que es una experiencia que compartimos, que nunca, jamás se encontró con un sujeto igual a otro. Nunca. Es decir, que es el principio ético del psicoanálisis es la singularidad. Entonces, cada uno se formula e intenta responder a estas grandes preguntas de la existencia con los recursos, con lo que tiene a mano. Y ahí es donde aparece como tal el carácter del malentendido. Entonces, en la época actual hay digamos, lo que Lacan llama el caldo del malentendido, con este cimbronazo de lo simbólico y esta puesta en cuestión de todas las referencias tradicionales, las significaciones de familia, filiación, género, todo esto está temblando y se está moviendo por el impacto de la biotecnología sobre el viviente. Y surgen, por lo tanto, nuevas formas del malestar. Porque, evidentemente, en esto, por supuesto, nuestra guía esencial es el trabajo de François Ansermet, que lleva, no sé, 40 años trabajando sobre estos temas en el Servicio de Psiquiatría de Ginebra y de Paidopsiquiatría de Ginebra y de Lausanne, ocupándose de neonatología y de psiquiatría perinatal y de todo lo que sea la procreación médicamente asistida, y ahora en el campo de la predicción. Acaba de salir un libro de él que se llama Prédire l'enfant. Lo recomiendo vivamente. Es el resultado de la experiencia de un psicoanalista que sale de su consultorio, porque esta clínica está hecha en el hospital,
en los servicios de neonatología, en los momentos en donde hay que consultar, los padres tienen que consultar sus dudas con el proceso de la procreación, de la donación de óvulos, de las hormonas, en fin, todo lo que es el campo de la medicina, de la procreación médicamente asistida, que es enorme, y no solamente atender la subjetividad de los implicados, sino también la de los especialistas, médicos, enfermeras, es decir, el estar al servicio de esos seres hablantes que están en un momento de dificultad mayor. Entender la dimensión de la dificultad y no dejarlos solos. Esta sería la enseñanza ética que nos transmite François Ansermet en su enorme recorrido. Tienen publicado en español, creo, Clínica del Origen, que es un texto de los años 90 revisado, y además tienen muchas conferencias de él en YouTube, una en concreto que tuvimos el gusto de escuchar cuando lo invitamos a Madrid, en el hospital de niños, y donde hubo una discusión con los médicos a partir precisamente de lo que imponen los resultados de la procreación médicamente asistida sobre la clínica neonatal. Es una conferencia que recomiendo vivamente también. Bueno, entonces, en este momento, la amplitud del malestar y del malentendido no se puede medir, como dice François Ansermet, da vértigo, porque no tenemos significantes suficientes para nombrar lo real que aparece como un exceso por todas partes. En concreto, él habla de vértigo biotecnológico ante el tipo de demandas que se están recibiendo, que quieren tener un niño. Parejas de mujeres, parejas de hombres, hombres solos, mujeres solos, parejas trans, con toda la cantidad de técnicas que están al servicio de responder a esas demandas. Es decir, la conservación de ovocitos, la gestación subrogada, la crioconservación de embriones, es decir, todo esto hace que el nacimiento del viviente ya no estás, digamos, sujeto al azar, como era anteriormente, antes de que la tecnología interviniera directamente sobre el nacimiento de los seres humanos. Ansermet habla de la tecnologización de la procreación y se ha producido una disyunción entre la sexualidad y la procreación, al punto que, dice él, la procreación se ha vuelto social, porque interviene otra gente además de la pareja. Y a tal punto interviene otra gente que se le otorga un lugar en el nacimiento de esa vida. Por ejemplo, al médico. Hay cantidad de parejas que, gracias a que han podido acceder a ser padres con un determinado médico, pues nombran al hijo, por supuesto, como el médico. Y le agradecen porque gracias a él está la vida del hijo. Es decir, doy este ejemplo, pero él menciona un montón. Es decir, en diversas situaciones se ve que el intento de encontrar una subjetividad detrás de la tecnología, de lo que ha producido la tecnología. Porque si hay algo que Lacan dice sobre la función residuo de la familia, lo que hace que permanezca esa necesidad en el ser hablante es que el ser hablante necesita el reconocimiento de haber nacido en un deseo no anónimo. Y por eso, muchas veces, intentando resolver la cuestión de su existencia,
nosotros conocemos eso por la clínica de las adopciones, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puede ocupar la cuestión de su nacimiento a una persona que ha sido adoptada? Pero es que ahora esto se ha multiplicado las cuestiones a partir de la tecnologización de la procreación. Por ejemplo, hay algunos casos, en algunos países, se puede llegar a conocer el nombre del donante, tanto de espermatozoides como de óvulos. Eso genera una serie de problemáticas. En otros hay un anonimato total. Pero, por ejemplo, en el caso de Suiza, que sí se puede llegar a conocer el nombre del donante a los 18 años. Anselmé cuenta el caso de una mujer que recibió por distintos motivos, pero el esperma del mismo donante. Entonces, la idea es que los hijos que tiene son hermanos por eso. Y entonces le comentaba a Anselmé que estaba segura que cuando a los 18 años sus hijos quisieran conocer a su padre biológico, ella acabaría enamorándose de él. Es decir, esto nos indica que la subjetividad, el intentar encontrar un sentido humano a la procreación, está produciendo cosas muy novedosas. Es decir, que acaba siendo importante hasta ese punto conocer el que el donante no sea anónimo, como si eso fuera en un punto más importante que el padre que está allí todos los días cumpliendo con su función, etc. Tenemos esta situación ahora y hay que ver por eso en qué punto de la subjetividad de las personas implicadas impacta esto, por el caso de esa madre o de los hijos, en fin. Pero la cuestión es que haya un psicoanalista o una psicoanalista, evidentemente, cuestión de género, atentos y a disposición para poder recoger estas cuestiones, para poder ayudarles a las personas implicadas a ir adelante con su cuestión. Entonces, un tema que Anselmé trabaja y que creo que es súper importante para el tema que nos ocupa, es el tema de la predicción. Es decir, puede haber una idea de que gracias a la tecnología se puede llegar a prevenir todo. No solo las enfermedades de transmisión genética, que en principio fue pensado para eso, para que pueda haber un alivio del peso de la herencia en este sentido. Pero es que ya extendiéndolo, como decía Luis, al uso capitalista de esto, ya está el diseño del bebé a medida, con tales ojos, con tales capacidades, la venta, es decir, el mercado atento para ofrecer lo que se supondría que esperan los que quieren tener un niño por estas vías. Entonces, bueno, estamos ante una realidad pues, muy compleja, pero no solamente afecta a la procreación y las consecuencias sobre la filiación en este sentido, sino también en el caso, por ejemplo, del género. Cuando Thomas Beatty empezó su lucha para intentar ser reconocido como mujer en tanto padre, o Paul Galofré, hace muy poco, es un activista trans de Barcelona, soy un hombre embarazado. Es decir, el género como tal, o la articulación de procreación, filiación y género, está completamente en movimiento a partir del impacto que están introduciendo las nuevas tecnologías.
Hay un caso también muy interesante que plantea Ansermet, que el caso de una mujer que le trasplantan el útero de su madre. No es un problema, no está el problema quirúrgico, es el problema mental, es decir, qué simbólico aloja este tipo de soluciones, porque puede ser una solución para esa mujer que lo necesita, pero ¿en qué marco se explica? Y gran parte de las cuestiones a las que tenemos que ayudar a resolver son de este tipo. En la consulta vienen a preguntarnos esto, bueno, ¿qué le digo a mi hijo, a mi hija, cuando me pregunte? Entonces, por ejemplo, hay un caso bastante gracioso, ¿no? En donde hay una asociación que defiende, por supuesto, porque hay asociaciones para todo, una asociación que defiende los derechos a llevar a cabo la procreación médicamente asistida en Suiza. Entonces, los padres de un niño de 12 años le dejan, le permiten que un periodista le haga una entrevista en la televisión. Y entonces le preguntan al niño cómo vive esto de ser producto de la procreación médicamente asistida. Y el niño responde, muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Entonces, quiero decir que ese tipo de respuestas nos indican que hay veces que se magnifican ciertas cuestiones, por supuesto con determinados efectos, y entonces es importante, como insiste mucho Ansermet, no hacer del origen un destino. Dejar abierta la vía del malentendido, dejar abierto la pregunta por en qué deseo nací, la pregunta, el aguijón que dice Freud, el aguijón que moviliza al sujeto a crearse una respuesta, a inventar por primera vez un saber propio. Y es interesante que Philippe Lacaze dice la versión que da Lacan de que nacemos de un malentendido es la versión lacaniana del trauma de nacimiento de Rank. Bueno, ¿qué dice Freud de la teoría de Rank? Porque eso también es importante para lo que nos ocupa. Era una época en donde en los años 20 Freud ya tenía un nutrido grupo de discípulos y cada uno trataba de encontrar alguna cosa nueva. Bueno, entonces Otto Rank, que era un hombre muy culto y muy entendido, bueno, de pronto sale con esta teoría. Y Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, la toma en cuenta y dice, a ver, ¿en qué consiste la teoría del trauma de nacimiento de Rank? Este es un ejercicio muy bueno para todos nosotros. El poner a prueba las hipótesis que dicen los colegas. El tomarlo como acicate para nuestra argumentación. Y ver hasta dónde resisten las hipótesis, las construcciones, o no. Es decir, someterlo a discusión. Ese era el espíritu de Freud. Y dice, bueno, a ver, la califica de enérgica tentativa para demostrar la relación de las fobias infantiles más tempranas con la impresión que ha causado el suceso del nacimiento. Dice, a nuestro juicio, no se ha alcanzado esta tentativa, en el caso de Rank. Su propósito parte de una hipótesis, que las impresiones sensoriales, especialmente visuales, cuya renovación podría provocar el recuerdo del trauma del nacimiento y con él la reacción de la angustia, dice, no es demostrable que el niño pueda tener un recuerdo del parto. Y es harto inverosímil. El acceso al parto, dice, no es posible, excepto que a lo mejor algunas sensaciones táctiles para el bebé. El miedo a salir o entrar
un animal de un agujero, es decir, la fobia que Rank conectaba con el trauma de nacimiento, dice, es una interpretación que hace Rank a una reacción, a una percepción, basada en una analogía, pero es del intérprete, no es del propio niño. No es admisible que el niño se dé cuenta del momento del parto. Dice, al tratar las situaciones de angustia ulteriores, Rank concede eficacia al feliz recuerdo de la existencia intrauterina o a la perturbación traumática de dicha existencia. Queda abierto a la arbitrariedad de la interpretación, por tanto. O sea, es una idea de que se estaba muy bien en la existencia intrauterina, pero es una idea. No se puede demostrar. De hecho, cuando Lacan se remite a este punto, dice que en un primer momento, en el momento en que el feto avanza, ocupando ya más el cuerpo de la mujer, puede llegar a ser inquietante, ser vivido como un parásito. O sea, que todo cambia cuando se asigna un nombre, cuando hay un nombre a la espera de ese ser. Entonces, Freud insiste que la hipótesis de Rank es arbitraria por estar basada en una interpretación de Rank. No está basada en la clínica y en la interpretación de los propios sujetos. De hecho, dice, cuando el niño es dejado solo en la oscuridad, reacciona con angustia y no está feliz como se supone que estaría en la vida intrauterina. Sin embargo, lo que sí rescata Freud es que en la primera época de la vida, el sujeto experimenta sensaciones displacientes, en general como un exceso imposible de controlar. Y en el niño de pecho ya se puede verificar esto. A partir del 10º día ya hay un reconocimiento facial del otro. Y lo importante es que ese exceso pueda ser tramitado con símbolos, con imágenes, es decir, un tratamiento psíquico. A falta de lo cual, tenemos patologías muy graves en ese momento de la infancia, como es la anorexia precoz, el insomnio precoz, el autismo precoz. Es decir, que en ese momento crucial del nacimiento, ya la vida, ya como ser hablante, ya sujeto al impacto del encuentro entre el cuerpo vivo y el lenguaje, se pueden encontrar precisamente a partir de un exceso imposible de tratar. Este es un tema que François Sermet ha trabajado mucho también en neonatología, porque niños multioperados que están en la UCI y que pasan pruebas muy importantes a nivel físico, operaciones, etc., lo importante que es tener en consideración la subjetividad del bebé, estar alerta a que no es solo el cuerpo el que debe vivir, debe vivir también el sujeto de la palabra. Y por eso Freud dice, el ser hablante, no lo dice en esos términos, pero dice el bebé, está en peligro de desamparo, y dice de desamparo biológico y de desamparo psíquico. ¿Cómo se trata el desamparo? Inevitable, porque somos todos prematuros a este nivel. Es decir, dependemos para conservar nuestro ser viviente y para conservar nuestro ser de palabra, dependemos del otro. Por eso, saben, hay un axioma psicoanalítico que
precisamente se refiere a esto. No hay sujeto sin otro. El desamparo se trata con la operación de la imagen del narcisismo que Lacan le dio una interpretación completamente nueva, es decir, introdujo la importancia en la constitución del narcisismo humano, es decir, de lo que permite también conservar la vida. Debemos tener una cierta dosis de narcisismo para poder cuidarnos, ¿sí? Y hacer frente a los excesos a los que hacía mención anteriormente. Entonces, ese narcisismo se constituye en relación con el otro, en la relación de alteridad con el semejante. Y entonces, en ese punto, les recomiendo releer El estadio del espejo y la tesis sobre la agresividad. Lacan dice: el niño anticipa en el plano mental la conquista de la unidad funcional de su propio cuerpo. A través de la Gestalt, es decir, el impacto de la imagen, se conquista el júbilo en el 6º mes, el encuentro con su imagen en el espejo, que en contraste con la indiferencia que los animales tienen respecto al espejo, el ser humano se queda capturado. ¿Por qué? Porque la imagen es salvadora, es valorada desde la desolación original, así se expresa Lacan, ligada a la discordancia intraorgánica y relacional de lo que llama la cría de hombre. Entonces, la importancia que tiene la génesis mental del yo a través de la conquista de la imagen, de la identificación con el otro, porque el sujeto cree que es él cuando en realidad es otro, es decir, es una imagen que es ajena, pero a raíz de esa captura, en apropiarse de esa imagen, surge más tarde lo que se llama el transitivismo infantil. El que pega dice ser pegado, el que ve caer llora. La identificación al otro, dice Lacan, recorre toda la gama de relaciones de prestancia y ostentación, de la que sus conductas revelan la ambivalencia estructural. Esclavo identificado con el déspota, actor con el espectador, seducido con el seductor, nos indica que el yo es una organización pasional en la que está en juego una relación erótica y agresiva con el otro. Tenemos que medir el impacto que sigue teniendo eso en la vida, en lo que es la relación en la familia, la relación con los pares, más allá, la política y la relación entre los países. O sea, el impacto que tiene la adherencia a la identificación imaginaria es enorme, al punto que Lacan dice, engendra la pasión, la identificación yoica imaginaria en la tensión con el otro, y también determina la opresión. ¿Cómo liberarse cómo al buen uso del narcisismo, ¿no? Porque si se está completamente atrapado en esa organización pasional, mucho más ahora, ¿verdad? En la época del selfie. La gente cree que va a conquistar, mucha gente, su identidad a través de la imagen que le devuelven los otros. Es el estadio del espejo en la época globalizada, como dice Clotilde Leguil. El intento de garantizar su ser a través de la conquista de la imagen
que los demás ratifican como sí, sí, con corazones, seguidores, etcétera. Sí, ese eres tú, ese eres tú. Y, bien, esto es muy importante también porque genera una distorsión y no siempre tiene efectos nefastos. A veces tiene efectos salvadores. Por eso Lacan habla de imago salvadora. No es solo nefasta, puede serlo también. Pero en el caso, como vemos, ¿no? Por ejemplo, de la búsqueda que realizan muchos adolescentes para resolver su problemática con el género, lo que encuentran en las redes sociales muchas veces les ayuda. Bien, Lacan se refiere a la huella que deja, en la forma que toma la pregnancia del yo en la actualidad, lo señala la importancia actual del resentimiento. Nudo central de la agresividad. Entonces, no solamente nos ilumina un poco sobre ciertos fenómenos actuales, sino también invoca el saber de San Agustín cuando dice, adelantándose al psicoanálisis, lo cita, vi con mis propios ojos y conocí muy bien a un pequeñuelo presa de los celos. No hablaba todavía y ya contemplaba, todo pálido y con una mirada envenenada, a su hermano de leche. Es que resulta que el hermano, como dice Lacan, puede ser heredero, pero también usurpador. Es curioso que dé estas dos opciones para la recepción de un hermano en familia. Y en este sentido quería comentarles, para ilustrar una dificultad, podemos decir, de la existencia, con cómo salvarse del desamparo. Una es a través de la imagen, la otra es, por supuesto, a través de la operación simbólica. No me da tiempo, tenía para comentarles lo que Freud llama la primer conquista cultural del niño a través del juego. Cuando el niño inventa el juego del Fordá, y primero es para resolver la ausencia de la madre, para simbolizar la ausencia de la madre, y no quedar completamente desamparado, sino crear con los recursos mentales, psíquicos que tiene, simbólicos, crear una salida agradable para su propio cuerpo y su existencia, porque juega con la bobina, la lleva, la trae, es decir, es el ejercicio gozoso de lo que surgió como una necesidad vital, como efecto del desamparo. Porque es verdad, cada uno de nosotros ha estado solo frente a esto. Nadie nos puede ayudar a resolver el malentendido. Entonces ahí tenemos, en ese caso, como agarrándose de dos palabras, de dos significantes, afuera y adentro, aquí está y ahora no está, el niño inventa un juego y conquista con lo que Lacan llama el encantamiento del mundo. Ahora él participa, ahora está incluido, ahora que se habla tanto de la inclusión. La inclusión del niño del Fordá es a través de su juego para resolver la angustia generada por la ausencia de la madre. Pero no solo eso. Hay un segundo momento que es cuando él mismo, prácticamente en el momento de iniciar a caminar, teniéndose en pie con dificultad, se coloca delante de un espejo y juega a que él mismo desaparece. Lo que inventó para resolver la ausencia de la madre, se lo aplica a sí mismo. Por eso Freud dice gran conquista cultural.
Porque cuando el ser hablante aprende a estar fuera, a hacerse desaparecer a sí mismo, aprende el valor del silencio, aprende el valor de dejarle el lugar a otro, aprende el valor de lo que significa el turno del juego, de la palabra. Y esto es efectivamente enorme y no está garantizado para nadie, como lo podemos verificar todos los días. Insisto, la importancia de encontrar una orientación analítica cuando se presentan las dificultades con el nacimiento, con el ser padres, con los primeros años de la vida, que son cruciales, como sabemos, porque somos freudianos. Les voy a comentar el caso de otro psicoanalista que también se mueve del consultorio, esta vez a la escuela primaria, a una guardería y a una escuela primaria. Que es Gilles Carós. En la escuela primaria habían decidido en la dirección, había una indicación de pasar test en preescolar para poder diagnosticar las dificultades de los niños. 3 años, 4 años, en ese margen. Y Gilles Carós dijo, no le pasen test, yo seré el test. Y frenó la operación, y si no, de otro modo, inevitable, que introduce una manera de catalogar a los niños muy determinada, en función de sus deficiencias, y algunas se inscriben ya como un destino. Entonces, elaboran lo que llaman una clase de acompañamiento para acompañar con dificultades a los padres, a los maestros, a los alumnos, etc. Se habla de una niña que dice la maestra, Laura está en otra parte, no está arraigada en la escuela, no tiene límites, no respeta las líneas en las actividades de psicomotricidad ni en la preescritura. Se va a la ventana, mira hacia afuera, se va a la ventana y pega su boca en la ventana. Estar fuera, mirar por la ventana, no respetar las consignas, todo eso ya va en el camino del diagnóstico del déficit de atención, que sabemos muy bien los efectos que tiene, porque hemos participado con todo el movimiento de sensibilización que generó Judith Miller a partir de los debates del documental La infancia bajo control, que está en YouTube, la medicalización cada vez más temprana de los niños con este diagnóstico de TDAH. A los 2 años y medio, medicados sin más. O los grandes programas de reeducación, como era el caso. Sin embargo, ellos deciden ver a Laura y a su mamá, juntas. La madre, en esa entrevista, confiesa, yo sabía que esto iba a llegar algún día. Cuando nació su hermana, yo no tuve más tiempo para ocuparme de ella. La niña, escuchando a la madre, se apropia de una muñequita y juega a la mamá que se ocupa de su bebé. Yo soy la mamá, dice, me ocupo del bebé. Este juego se repite una y otra vez, la niña no puede salir de esa frase. En un momento, la psicóloga orientada por Gilles Carós le dice, ajá, está la mamá, está el bebé, ¿dónde está Laura? La niña responde, está muerta, es muy vieja, un cocodrilo, y dibuja la boca grande del cocodrilo.
ante ese enunciado, muchos se echarían a temblar, enseguida respondiendo a la niña, no, no está muerta. Hay que poder escuchar y no hacer el samaritano. La niña dice eso porque esa es su vivencia subjetiva. Entonces hay que ocuparse de eso y de otra manera, muy bien. Entonces, si la mamá está ocupada con su bebé, ¿dónde está Laura?, le pregunta a la psicóloga. Y dice, ella está en otra parte. Para vincularse al otro, no tiene a disposición ninguna otra frase que iba en el desamparo psíquico del que habla Freud. No es un desamparo biológico, la niña está bien atendida, le responden a sus necesidades. Tiene una sola frase para organizar el mundo. La mamá se ocupa de su bebé, el nacimiento de la hermana la desaloja de ese lazo, porque la madre solo se ocupa del bebé. No hay lugar para ella. Laura intenta restaurar el lazo bebé y mamá en el juego, dice, para no caer en la boca del cocodrilo. Lugar donde está muerta, donde no es nada. Cuando se separa de esa significación, va a pegar la boca a la ventana. O sea, ese movimiento de la niña de separarse de esa significación casi absoluta la lleva a la ventana, es decir, a buscar otra cosa. Se trata, dice la psicóloga, orientada por el psicoanálisis lacaniano, de inventar otras frases en las que ella podrá alojarse. Tú eres Silvia, le dice, tú te ocupas del bebé, jugando, yo soy la mamá, debo trabajar, tengo que ir a escribir, escribo el nombre de mi bebé, intenta escribir las letras y dice que ha escrito bebé. Y decide pegar la hoja en la que ha escrito esas letras que ella entiende que dicen bebé, en la pared, rodeándola del papel adhesivo, diciendo alrededor. Porque este es un punto importante que habían diagnosticado como gran dificultad de la niña, que no tenía límites. Entonces, la niña enmarca su dibujo con papel adhesivo y dice alrededor. La mamá que escribe el nombre de su bebé viene a conmover la única frase. La mamá se ocupa solo del bebé. Introduce un borde. Tú eres mamá, le dice en el otro juego. Tú escribes el nombre de tu bebé. Yo soy Silvia, yo me ocupo del bebé. La psicóloga entonces se instala lejos de la niña y del bebé para escribir. De golpe, dejando su juego, se precipita la niña. ¡Mamá! Y pide escribir el nombre del bebé. Y entonces interviene. Ella se niega. Le dice, ¿todavía el bebé? De ninguna manera. Y le propone escribir Laura. Se sienta a su lado la niña y se dispone a escribir su nombre. Esto es una muestra excepcional de lo que es una intervención orientada por el psicoanálisis. Es decir, evitando el destino que la ponía la niña en el programa de educación junto a todos los otros niños y que sabemos el resultado que eso puede tener. El haber tratado la particularidad de su situación, de su relación con la madre, escuchar a la madre, escuchar a la niña, aceptar ese juego, etc. Y favorecer el que surja el malentendido, porque el malentendido vino a conmover la única frase, que la mamá solo se ocupa del bebé. Gracias al juego, eso se pudo conmover y dar a entender otra cosa. Ahora está
la mamá que escribe el nombre y es su nombre, etc. O sea, ahora hay un lugar para Laura donde antes no estaba. Ante estas formas del malestar, estas nuevas formas del malestar, el psicoanalista lacaniano que llamé, creo que fue Gilles el que habló, Sicaros, el que habló de eso, el psicoanalista móvil, el que está en su consulta, pero también está a disposición, es decir, está a disposición del rescate de los seres hablantes, del rescate de la dignidad de los seres hablantes, que nadie caiga, que nadie se quede sin ser escuchado. Entonces, vemos, por ejemplo, la multiplicación de dispositivos, como este en una escuela maternal, o como el CPCT Padres, porque evidentemente la cuestión de ser padre se ha complicado tanto que ahora proliferan las escuelas de padres, como si hubiera que aprender el oficio de padre. Pero el CPCT REN ofrece un dispositivo de escucha para los padres, no una escuela de padres, para que puedan ser escuchados y puedan recomponer o restituir el lazo dañado con sus hijos, a partir de potenciar el factor humano del malentendido. El psicoanalista es destinatario privilegiado de estos malestares de nuestra época y por lo tanto responsable de encontrar la buena salida para el malentendido de cada niño, de los padres, en estas situaciones que son tan difíciles. Para concluir, diría que sigue siendo válida la máxima freudiana. Allí donde era ello, bajo la forma de lo real de la procreación, de la forma de lo real del surgimiento del bebé, de lo real del desamparo biológico y psíquico, allí donde ello era, yo, o sea, el yo del decir, que Lacan lo distingue, ¿verdad?, del yo imaginario, puedo advenir al ser. Gracias. Gracias, Vilma. Bueno, abriremos tradicionalmente, ¿no?, una ronda de preguntas, de comentarios. Espero que Juan Carlos me eche una mano para el manejo. Vamos a ello. Así que, ¿qué hacemos? ¿Preguntan directamente? ¿Nos lo pasan por el chat? Bueno, quizás podemos tirar de voz a ver qué pasa. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, cuestión, observación que hacer? ¿Puedo? Hola, Maricruz. Sí, Hola. puedes. Lo primero, como siempre, me encanta cómo plantea las cosas Vilma, porque tienen una claridad que yo echo en falta a veces. Y bueno, yo estaba en estos días, por otro asunto, dándole vuelta al grafo, y en esos primeros niveles, cuando has hecho mención de ese lugar, el lenguaje, ¿no? Como el ser viviente tiene que abocar ahí, no tiene otra salida. Y ese gran otro que es el lenguaje, pues el lugar de la palabra, hace falta esa enunciación primera para el otro poderse nombrar y ser reconocido. Y luego me ha gustado la idea, eso como lo simbólico, ¿no? Y la idea que a lo largo de tu trabajo has presentado también con el Estadio del Espejo y esa formación
narcisística del yo, que es buena, ¿no? Y lo imaginario. Me ha llamado la atención cómo ahí estaban esas dos dimensiones desde los puros comienzos, ¿no? O por lo menos el simbólico quizás antes, o no hay antes ni después, no sé. Bueno, es una cuestión la que tú has planteado que pertenece directamente a la última enseñanza de Lacan, mañana tenemos que trabajar sobre el grafo, ¿verdad?, en el seminario. Entonces, es verdad que cuando nosotros conocemos ciertos desarrollos de la última enseñanza de Lacan, se nos ilumina muchas veces el camino que tenemos que recorrer, ¿verdad?, para comprender cómo pudo llegar ahí. ¿Sí? Y el caso, por ejemplo, que no lo menciona, la importancia de la lengua, habla del lenguaje, en el grafo habla del lenguaje, no de la lengua. La lengua que sabemos, él la pone todo junto, la lengua, en el sentido de que no es la lengua de la comunicación, es la lengua, el lenguaje, el grafo está pensado en la estructura de la comunicación. Entonces, el estadio del espejo, el narcisismo, tanto como el inconsciente, están pensados en la estructura de la comunicación, en el grafo. Más adelante, no va a ser así. O sea, cuando Lacan descubra que más allá de la comunicación, importa otras cosas, que vayan, eso, es el impacto de la lengua sin sentido, fuera de la comunicación, sin sentido sobre el cuerpo. Entonces, muy brevemente, les voy a contar una cosa que tenía preparada y que la tuve que dejar a un lado porque se hacía muy extenso, que es un ejemplo que nos permite visualizar este tema. Y que también pienso que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar la estructura borromea del sujeto. Es decir, que estamos acostumbrados, al pensar el surgimiento del sujeto en la estructura de la comunicación, estamos acostumbrados a pensar que el estadio del espejo es lo primero. Bueno, no tiene por qué. O sea, simultáneamente están pasando otras cosas. Y esa es un poco la tesis de Éric Laurent, de que hay algo antes del narcisismo, que es esto, es la marca, el impacto de la lengua sobre el cuerpo. Y entonces, el ejemplo clarísimo que Miller, al que se refiere Miller, para que entendamos este punto, es el de un poeta muy importante, de los más importantes del siglo XX en Francia, que es Michel Leiry, que cuenta el siguiente episodio y el impacto que tuvo sobre él. Dice que, estando jugando con soldaditos, en esa época los soldaditos no eran de plástico, se rompían, entonces estaba jugando con soldaditos y de pronto se le cae un soldadito al suelo. Y entonces, en el momento en el que se intuyó la diferencia entre roto y no roto, cuando vio que no estaba roto, entonces de sus tripas, de sus entrañas, surgió la exclamación gozosa, ¡lismente! Y estaba el hermano mayor, yo me imagino que el hermano mayor o la hermana mayor que le dijo, felizmente, le corrigió. Entonces, describe el momento en el que se acabó la risa. O sea, todo ese júbilo que él había tenido por escucharse decir, por conquistar algo de la palabra, que se refiere a su pequeño mundo, sus objetos, su tal, de pronto el otro le recuerda que la comunicación existe. Y que en la comunicación, es decir, en el registro de lo simbólico, no se dice lismente, se dice felizmente. Y entonces él entiende que ese es el momento de inclusión de él en la familia, de inclusión en la vida con los padres y los hermanos.
pero a la vez con la pérdida de un cierto momento gozoso que fue su relación única, singularísima con la lengua, que le permitió soltar lismente. Y esto podía ser una anécdota si no hubiera tenido una trascendencia muy importante en su futuro como escritor, porque él volvió sobre esto muchas veces. Pero, además, Leiry es el escritor, el poeta del malentendido, justamente, ¿no? Realmente es un productor de malentendidos. Entonces, vemos ahí lo que tú preguntas. O sea, ahí, en ese caso, veríamos que el narcisismo, es decir, la relación con los hermanos y demás, surge en la comunicación. Un poquito el segundo tiempo. Primero surgió la singularidad del lismente, pero es en soledad. Para estar con los otros hay que aceptar felizmente. Y el asunto es qué vamos a hacer con este juego entre lo uno, lo nuestro, y lo múltiple, los otros. No es tan fácil. No. Es la articulación entre el sitio y el lugar, que Miller le dedica un desarrollo genial en su seminario, porque el sitio siempre se disputa. Y eso en la vivencia narcisista y en la rivalidad con los hermanos, como se ve en la cita de San Agustín. No andaba y ya está enfermo de los celos, con la mirada envenenada, bien. La creencia de que el otro va a apropiarse del sitio propio. De que el otro el complejo de intrusión, ¿no? Como dice Lacan, no se trata de la rivalidad vital, se trata de la tensión agresiva constitutiva del yo. Es que es muy grande decir que el yo es una organización pasional. Digo esto para los que están empeñados en conquistar su yo. Atención, o sea, porque puede ser una vía un poco equivocada de realización personal. Porque el sitio siempre está en disputa. Hace falta, como dice Miller, el lugar de cada uno. O sea, el lugar del otro, el discurso que distribuye los sitios. Porque también depende, es nuestra responsabilidad como adultos darle a cada uno el sitio que le corresponde. Me parece que la viñeta del caso de Laura es luminosa en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer para que alguien no sienta que el otro se quedó con su sitio y ella murió? Como sujeto estaba muerta. Entonces, ¿qué respuesta tiene que haber de parte de un analista para que haya una salida para el sujeto en el reino del malentendido, en el reino de la comunicación? Entonces, bueno, es uno de los caminos más fascinantes que estamos recorriendo, ¿no? Cómo unir el último Lacan con el de los años 56, aquí en los años 30 hizo esto escrito. Y habla así, habla del resentimiento de esta manera. O sea, preguntémonos si realmente no es verdad que estamos ante una especie de contagio del resentimiento. Y no solo por la pandemia. No sé qué piensan ustedes. ¿Algo que opinar, señores y señoras? Hola. Hola. ¿Quién eres, Marcela? Sí, ahí pongo la cámara. Me interesa la reflexión que hizo sobre esta cuestión en lo político. Cómo pensar el sitio y el lugar dentro de la política actual. Pensaba que en este momento de lo pasional se juega, digamos,
dentro de lo político, dentro de las propuestas políticas, a nivel de diferentes países, y cómo, digamos, no pasa esto por estas cuestiones que había antes acerca de guerras, por ejemplo, donde se disputaban más bien lugares que sitios, y que hoy en día lo que se disputan son sitios y no lugares, y que por lo tanto las cuestiones no pasan por guerras, sino por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el terrorismo o la guerrilla y demás. ¿Se entiende lo que propongo? Yo entiendo la cuestión, si realmente este desarrollo de Miller respecto a la diferencia de sitio y lugar se podría aplicar a la política. Entiendo que sí, por supuesto. Es la diferencia entre las conductas de mera oposición con discurso crítico, argumentado, con una madurez, si me permiten, democrática. Pero se me escapa completamente el análisis llevado hasta ese punto. No lo podría, en este momento no lo puedo ni pensar. O sea, la historia de las guerras y la transformación de la guerra en la guerra moderna, etcétera, con todo el movimiento geopolítico actual, es algo muy interesante, pero que lamentablemente desconozco en todos sus detalles y demás como para manifestar una opinión. Simplemente digo que la política del psicoanálisis, que hay una, es decir, la que llevamos a cabo, por ejemplo, en estos dispositivos de psicoanálisis móvil, ¿no? Donde intervenimos en distintas cosas. Es fascinante conocer la cantidad de dispositivos de psicoanálisis aplicado que hay para mujeres maltratadas, para colectivo de LGTBI, para queer, para niños, para reproducción médicamente asistida, para la violencia en la calle. En fin, hay tantos dispositivos simbólicos ideados, y por supuesto las instituciones de referencia lacanianas, las instituciones que acogen personas con autismo, psicosis, con problemas de este tipo. Es decir, es tan enorme y tan diverso y tan eficaz que eso es lo que me interesa. Esa política y la conversación sobre políticas educativas, políticas sanitarias, con las feministas, eso es lo que me interesa a mí. Y entonces creo que ahí tenemos un montón de cosas para avanzar, a partir de este criterio, exactamente. Pero ya hay un recorrido hecho. Nosotros tenemos que seguir un poco esa línea, de participar en la vida pública, participar en la vida ciudadana, con la invención de soluciones que permitan aliviar el sufrimiento humano, porque ese es nuestro cometido en el mundo. Sí, estoy de acuerdo. Pensaba también que en la creación de Miller, del grupo SADIC, y la reflexión acerca de la democracia, en ese sentido estoy de acuerdo con lo que usted plantea, porque me parece que además de salir, hay que favorecer que el discurso psicoanalítico siga presente, digamos, o sea, posible. Por supuesto, y creo que la democracia es lo que... Es una tarea muy importante de extensión, y SADIC y todos los colegas que trabajan en SADIC, por supuesto, para recobrar el juicio, el discurso crítico, el juicio argumentado en las cosas. Es fundamental lo que hablábamos. Entonces, en este sentido, efectivamente, también hay lugares para debatir eso y para hacerlo progresar, pero nunca debemos perder de vista la clínica. Nunca debemos de perder esa perspectiva, porque es, como dice Lacan cuando define el nacimiento como un malentendido, se refiere a su práctica. Es su práctica
no una teoría, la que le ha impuesto esa consideración, de que el verbo no es creador, de que es malentendido, es decir, inconsciente. Y de eso depende, como bien dice, la supervivencia del psicoanálisis. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? No, totalmente de acuerdo con Dime, Sole. una dimensión, una conferencia preciosa, ¿no? Pero esta insistencia en la clínica, ¿no? Se insiste en la clínica por muchas razones, entre otras cosas porque va en la dirección de la dignidad, que es justamente lo que en la movimientos políticos de inversores, capitalistas, se pierde. Se pierde el punto humano de la subjetividad. Hablaba antes Vilma de los lazos. Eso es lo que se está diluyendo. Entonces, todos estos dispositivos en los que intervienen psicoanalistas en 1000 sitios que has nombrado, pueden ser todavía más, pueden ser los que quieras, los que se quiera, allá donde haya alguien que efectivamente, como has dicho, necesita ser escuchado. Incluso sin saber que necesita ser escuchado, porque hay un derecho a eso también. No, hablar un poco porque es cierto, bueno, a mí me importa la política en el sentido que plantea nuestra colega y mucho, por razones evidentes. Pero la clínica es la guía con la que podemos actuar, como psicoanalistas, claro. Si fuéramos otra cosa, pues no sé, tendríamos otra guía, pero esa es la guía, no tenemos otra. Completamente de acuerdo, no quería nada más que decir eso, ¿no? Y creo que es una labor importante en estos tiempos en todos, ¿no? Pero a cualquier cosa que le sirva a cualquier posible o futuro practicante va a servir como cadena a todas las escuchas que va a tener. Es que es una cosa grandiosa y que se multiplica de una forma, ¿cómo se dice?, exponencial, ¿no? Bueno, pues nada más que eso. Es el carácter de contagio que tiene el deseo por el psicoanálisis. Esto es. Sí. Muy bien, nos quedamos con esto, si les parece. Pues, Juan Carlos, te cedo la palabra para tus tierras, abres, desmontas y montas. Nos quedamos con esto. Seguimos. Muchas gracias y... Un fuerte aplauso. Fuerte aplauso, efectivamente. Muchas gracias. Gracias.